Muchas gracias a los miembros del canal. Recuerden que tenemos un Discord donde pueden dejar sus sugerencias y platicar conmigo. Hierro. Los Fae son seres crueles. Algunos historiadores sostienen que simplemente están alineados con un tipo diferente de moralidad, incapaces de comprender el concepto de bien y mal, o que entienden dichos conceptos de manera diferente. Esto es cierto, pero no los absuelve. De hecho, están alineados con una visión diferente de la moralidad, pero es una totalmente mundana. Cualquier cosa que les divierta es buena, mientras que cualquier cosa que no lo haga es mala, mezclando un completo desprecio por las vidas de cualquier cosa que no sea la suya propia. Resulta en algo bastante fácil de entender: la crueldad. ¡Baila, humano, baila!, chilló el duendecillo, tirando de hilos etéreos vinculados a un cadáver, dándole vida de manera burlesca. Alrededor yacían aún más cuerpos, derribados por magias incomprensibles, algunos desgarrados de la carne hasta el hueso, otros retorcidos en burla de su forma anterior. Todos estaban muertos. Revoloteando por el sombrío lugar, había un enjambre de duendecillos, los más bajos entre los Fae, considerados así por sus propios hermanos porque sus cabezas diminutas no contenían una mente tan compleja como, por ejemplo, la de un capuchón rojo o un cambiante. Sin embargo, compensado su falta general de enfoque y atención, estaba un dominio instintivo de la magia en los hilos, el tipo de hechicería que afectaba las redes de significado entre otras cosas y personas. Era el significado entre las extremidades del humano muerto y su propósito de movimiento lo que el duendecillo estaba tocando, recordando una especie de memoria hechicera, inherente a cosas a menudo usadas, como piernas para caminar. Si los duendecillos fueran más inteligentes o se preocuparan por el futuro, habrían sido capaces de tomar fácilmente el control del Imperio Fae, pero ellos mismos no podían preocuparse, y los del otro lado obviamente no se lo estaban diciendo. Como dirían en las cortes, mientras intentaban apuñalarse mutuamente hasta la muerte, el bien del imperio lo supera todo. Palabras vacías, por supuesto, pero que eran aún seguidas. El actual emperador, un desagradable jinete sin cabeza adornado con tantos nombres robados como lenguas atadas a su casco con cabeza desencarnada, había realizado un movimiento hecho antes por innumerables predecesores, intentando evitar su destino de ser asesinado por sus sucesores, distraer tanto a las cortes como a la ciudadanía a través de la conquista. El imperio requería cada vez más recursos, no solo simplemente alimentos, sino también entretenimiento, y más recursos especializados como una mezcla de años robados, para mantener la apariencia espléndida del otro mundo y cubrir su ardor podrido. O un suministro constante de gritos atormentados para alimentar las forjas de almas y mantener su ejército en pie. Así, seguro de su victoria, el Rey Ryder había ordenado abrir una nueva ruta dimensional en la bóveda celeste, sellando la puerta de acceso a su último patio de recreo. Emergieron en un mundo de asombrosa fiscalidad e inversamente muy poca magia. Una conquista fácil. Los lugareños, o hombres como se llamaban a sí mismos, un nombre apropiado considerando la variedad de tonos en los que venían, intentaron resistirse, por supuesto, pero al carecer de magia, sus armas no causaron mucho daño. El hechizo más básico enseñado a cada soldado Fae era el encantamiento atravesabrillo, una especie de cambio de forma ilusorio que los volvía totalmente intangibles para cualquier otra cosa que no fuera magia. No muy útil contra otros Fae, que podían usar hechizos en combate, o algunos mundos más hechiceros, pero perfecto para este. El reino llamado Suelo o Tierra por sus habitantes carecía tanto de cualquier tipo de magia que el atravesabrillo realmente permitía el paso a través de las paredes, un descubrimiento del cual los Fae hicieron un uso juicioso. Más de un humano fue atravesado mientras disparaba inútilmente algún tipo de ballesta portátil, cuyos proyectiles de plomo pasaban inofensivamente a través del atravesabrillo. Y más fueron masacrados al intentar esconderse detrás de paredes y puertas que creían que los mantendrían a salvo. Sin embargo, todo esto cambió cuando uno de los humanos tuvo un encuentro fortuito con un soldado Fae en su sótano.
Marcos buscó desesperadamente algún tipo de arma para ahuyentar al espectro que actualmente se atravesaba la pared. Los había visto decapitar y masacrar a la policía local y a civiles solo unas pocas horas antes, y había huido a su sótano para esconderse cuando vio que las balas les atravesaban como si estuvieran hechos de aire. Algunas personas habían intentado blandir palos y cercas rotas, pero eso también parecía atravesar a los fantasmas. Sus ojos se fijaron en una vieja sartén de hierro fundido que había heredado de su nana, y envió una silenciosa plegaria a cualquiera que pudiera escuchar. Sosteniendo el objeto pesado, vio al fantasma desenfundar su espada para matarlo o algo peor, y simplemente golpeó. El espectro no se movió para bloquear, obviamente esperando que pasara a través de él como todo lo demás, hasta que la sartén chocó con el costado de su casco con un estruendoso clonk que lo envió al suelo. La imagen transparente parpadeando como una televisión con mala recepción. Tanto Marcus como el fantasma quedaron atónitos por un momento, mirando la sartén. Luego el humano dio un grito sin palabras y bajó el utensilio de cocina una vez más, y otra vez, hasta que todo lo que quedó de helada fue un montón de ceniza brillante. A medida que sus víctimas descubrían la naturaleza del hierro, los Fae se dieron cuenta de que su conquista podía no ser tan fácil como habían asumido al principio. Sin embargo, aunque los subhumanos parecían haber encontrado una ventaja, no les ganó la guerra. Después de todo, aún eran vulnerables a las espadas. La fortaleza de los Fae, conjurada alrededor de su portal dimensional, estaba tan fuertemente defendida como cualquier cosa podía estar fuera del otro mundo. Había tanta magia en el aire, que estando cerca, las plantas, los animales e incluso elementos puros como el cobre se marchitarían rápidamente, retrocederían en el tiempo o incluso se transformarían violentamente en algo más. Este páramo desolado era una defensa perfecta. Incluso si una de las máquinas voladoras de los humanos lograra sobrevivir en el aire, cualquier cosa que intentara arrojar hacia abajo se reduciría a la ineficacia una vez alcanzara la superficie. Lo mismo ocurría con sus armas de asedio de largo alcance, cuyos proyectiles se convertirían en ramas de flores, arena, niebla, gotas de agua o una variedad de cosas inofensivas antes de llegar siquiera al campamento Fae. Desde su cúpula resplandeciente, cabalgaban partidas de guerra sobre corceles espectrales, cortando a través de cualquier mortal que se cruzara en su camino, aunque sus espadas ocasionalmente eran detenidas por las ballestas portátiles de los humanos, si estaban hechas de hierro o acero. Descubrieron que el hierro era totalmente invulnerable a la magia y rompió hechizos más frágiles al contacto, pero no era invulnerable, y cuanto menos puro, más fácilmente afectado. Los tanques de hierro que se acercaban a la cúpula defensiva, por ejemplo, reflejarían la magia salvaje del área, pero no podrían resistir efectos secundarios, como el suelo bajo ellos convirtiéndose en arena movediza, o encendiéndose espontáneamente, convirtiendo las máquinas de guerra humanas en ataúdes de metal o grandes ollas. La arma más devastadora que poseían los humanos eran las flechas con puntas de hierro para sus armas portátiles, una lluvia de dardos metálicos moviéndose más rápido de lo que el ojo podía ver. Atravesaría un Fae con el encantamiento atravesadillo, permitiendo a los humanos recuperar vastas extensiones de tierra que habían sido conquistadas en las primeras horas de la invasión. Sin embargo, los Faes eran astutos, así que rápidamente desarrollaron estrategias alrededor de esto. Atravesabrillo les permitía moverse a través del suelo como si fueran agua, un lujo que no se les otorgaba a las armas enemigas, permitiéndoles emerger desde abajo o simplemente moverse debajo de las líneas enemigas. Atrapados en un áspero encantamiento, ambas partes no estaban dispuestas a realizar movimientos importantes por temer a que la otra descubriera más ventajas en su contra. De vuelta en otro mundo, ambas cortes estaban al borde de volverse contra el Red Rider por llevar a cabo esto, y el monarca casi destronado estaba desesperado por cualquier tipo de victoria para prolongar su propia vida. Entonces ordenó la movilización de sus ejércitos. Los humanos no se quedaron inactivos, por supuesto. Tan pronto como la invasión quedó en un punto muerto, comenzó la investigación sobre maneras de contrarrestar a estos seres. El hierro funcionaba, por supuesto, y las armas estaban en proceso de ser adaptadas con puntas y cargas de hierro, pero muchas cosas no podían fabricarse con hierro, y las cosas no hechas de hierro eran vulnerables a la zona muerta.
Bombas y artillerías eran un callejón sin salida. La zona transformaría la carga explosiva a medida que el arma caía, volviéndola inerte, y se sabía muy poco sobre la influencia del enemigo para saber con certeza cómo protegerse contra sus energías. Había muy poco que pudiera pasar en la zona sin ser molestado. Incluso las cosas encerradas sin hierro eventualmente se verían afectadas por medios desconocidos, ya que la energía penetraba desde direcciones imposibles y ángulos invisibles. No, lo único que funcionaba sería un proyectil sólido de hierro, disparado tan rápido que su energía cinética por sí sola causaría suficiente daño para dañar su fortaleza. Una pistola electromagnética. Los humanos estaban resistiendo, pero apenas. La magia actuaba en su contra, al carecer de hechicería inherente, aunque parecían haberse vuelto sabios y llevaban bandas de hierro alrededor de sus cabezas, impidiendo que las ilusiones y los efectos mentales surtieran efectos. Aún así, el campo de batalla estaba marcado y retorcido por la magia y balas, con tantos humanos muertos en el suelo como hadas muertas esparcidas por ahí. Cuando a un humano se les acababan las municiones, las hadas descendían, desgarrándolos con magia de hilos, y cuando un hada resultaba herida por un disparo de hierro que rozaba, los humanos estaban más que dispuestos a gastar otra bala en su cabeza. El rey Raider había acallado a sus detractores prometiendo combate glorioso y asesinando a sus oponentes más vocales, pero su conquista aún no se estaba desarrollando como la había imaginado. Los humanos estaban resistiendo, y cada vez eran más sabios en el uso de este metal maldito. Habían desplegado un nuevo tipo de arma, un explosivo que dispersa una gran cantidad de polvo de hierro en el aire. Los granos eran demasiado pequeños para hacer algo importante, pero inhalarlos era mortal, y los hechizos a través de campos de niebla de hierro se distorsionaban y se volvían inútiles. Aún así, estaban ganando terreno, y el rey podía ver que los humanos estaban agotando lentamente sus recursos. Era el momento. El último cohete se había lanzado, y el arma se estaba ensamblando en órbita. Era menos una pistola electromagnética y más un impulsor magnético de masa. El arma, actualmente ubicada en la órbita terrestre baja, estaba construida a partir de 50 segmentos diferentes, satélites individuales con su propia propulsión. Cuando se diera la orden de disparar, los componentes del arma se alinearían, formando un túnel de fuerza magnética capaz de acelerar la carga útil, una vara de acero de 5 toneladas, hacia el objetivo de la superficie terrestre. Solo podía disparar una vez, ya que los satélites se destruirían en el proceso, pero una vez que la vara estuviera en movimiento, habría muy poco que pudiera detenerla. Alguien dio la orden. Una serie de destellos brillaron en la oscuridad del espacio, visibles desde la Tierra, y la vara se aceleró, ayudada por la inexorable gravedad de la Tierra, hacia la fortaleza. Los Fai notaron el proyectil que se acercaba antes de lo que debería haber sido posible, ya que aquellos que aún luchan en la superficie retrocedían rápidamente hacia su fortaleza, perseguidos por humanos. Apenas frenándose en la atmósfera, el objeto en forma de dardo se dirigió hacia el portal múltiples veces a la velocidad del sonido, desgarrando las defensas mágicas como papel mojado. Se lanzaron escudos y se rompieron, y finalmente los Fai comenzaron a huir, volando y corriendo de regreso a su reino hogar, solo para darse cuenta, horrorizados, de que el arma no estaba dirigida al campamento, sino al portal mismo. Con un ruido de trituración profundo y resonante, que en realidad no era un ruido en absoluto, la vara concentrada de antimagia atravesó la barrera dimensional debilitada, destrozando el portal en sí, y al mismo tiempo desgarrando el velo que separaba la Tierra de otro mundo, cargando como una varilla de pararrayos con energías violentas mientras atravesaba la tela de la realidad. Con un ruido silbante, profundo, que resonaba hasta los huesos, el espacio y el tiempo se sellaron, pero no antes de un destello de luz inimaginablemente brillante, a través de la fisura que se cerraba, acompañando por una ola de radiación exótica. Después de un momento sin aliento, todos los humanos cerca del epicentro vitorearon jubilosos.